Hola chicas, bienvenida a mi canal. Bueno, pues en este vídeo quería hablaros de cómo pasé de una vida de autodestrucción total a empezar de cero. Sea ciencia cierta que todas las personas pasamos a lo largo de nuestra vida por situaciones bastante difíciles, pero siempre hay alguna que hace clic, siempre hay alguna que te hace quebrar y te hace recapacitar de si verdaderamente lo estás haciendo bien o hay algo que ya tienes que empezar a cuestionar y a cambiar en tu vida para cambiar las circunstancias. Creo que todas las personas que no hacen esos cambios es porque no les ha dolido de verdad, porque todavía no ha habido una situación que de verdad digan, o sea, no puedo más, tengo que cambiar y esto no lo quiero alargar porque no quiero más esta vida, no quiero seguir pasando ya estas experiencias, quiero dejar de sufrir. Y hasta que no tocas con una situación o con varias situaciones, como ha sido mi caso, que realmente te rompan y te quiebren, no empieza la transformación. Entonces quería hablaros en este vídeo sobre eso, de cómo yo pasé de una vida autodestructiva en todos los aspectos y empezar de cero, porque poderse se puede. Así que vamos allá. Bueno, pues para ir metiéndonos en materia, voy a empezar hablando un poquito sobre mí, sobre mis principios, dónde comenzó todo esto, para poneros un poco en contexto, ¿vale? Para quien ya me conocéis mi historia, conocéis mi infancia, conocéis mi adolescencia, conocéis todo lo que yo he ido pasando, ¿vale? Pero para la gente nueva que no me conocéis, vengo de una familia totalmente desestructurada, en la cual pues yo desde bien niñita, ya desde bien pequeña, pues he carecido mucho de lo que es el afecto, cariño, amor. He sido muy carente de ese apoyo, de ese amor por parte de tus padres, sobre todo pues de mi madre. Siempre ha habido como un... No sabría qué decir, porque la verdad con mi madre nunca ha habido buena relación, desde bien pequeña, desde siempre. Y pues siempre he ido creciendo siendo una niña pues en la cual le ha faltado pues ese cariño, esa presencia, ese apoyo, ese estar por parte de mis padres. Entonces pues nada, al final todo eso ha derivado en que haya ido creciendo, siendo una niña pues con muchas heridas, con muchos traumas, y eso ha ido desembocando en que haya sido pues esa oveja negra de la familia. He sido una niña pues bastante rebelde, sobre todo a nivel en la adolescencia, pues siendo muy violenta. Crecí siendo muy violenta, muy vengativa, porque tenía mucha rabia y mucho odio y yo no sabía gestionarlo. Entonces pues todo eso me fue llevando y encaminando a desembocar también en parejas tóxicas, con chicos chicos que me maltrataban psicológicamente, físicamente, de todas las maneras. Yo no sabía poner límites y eso es lo que yo iba pues atrayendo a mi vida. Y no solo era dar con ese tipo de personas, sumándole también que fui madre soltera muy jovencita y he sido la mamá y el papá. Ella traía también problemas de alimentación, bulimia, anorexia. Yo llegué a pesar unos 48 kilos, estaba muy delgadita. Mi meta, por así decirlo, era llegar a los 40 kilos. O sea, yo estaba obsesionada que tenía que bajar siempre y más y más y más. Al final era autodestruirme. Yo comía para vomitar. Yo comía, en el momento que comía me sentía fatal, aunque fuera súper poquito, corriendo lo vomitaba, o sea, hasta el punto que yo llegaba a sangrar y tenía muchas heridas en la garganta. Pero yo no era capaz de comer y no vomitar porque es que me sentía súper mal. Mucha rabia, tenía mucho odio, tenía muchos traumas y yo entonces pues fui creciendo con esa sensación pues al final de querer desaparecer, porque yo quería desaparecer. Entonces la única manera de hacerlo era pues destruirme. Entonces, bueno, pues lo hacía con la comida, mediante la comida. Eso la verdad que me ha durado bastante, hasta hace pocos años he conseguido ya como superar esa etapa y ya comer sin culpa. Comer obviamente muy sano, muy sano, pero ya sin tener la culpa de sentirme mal o pensar que tengo que ir a vomitarlo. O sea, eso ya en mi cabeza no cabe. Pero claro, eso tuve que gestionarlo y que trabajarlo mucho. De lo que estoy diciendo a nivel de alimentación, de todos esos problemas, también pasé por otra época que de fiesta, alcohol, drogas, o sea, una locura. Yo lo único que pensaba era que llegara el fin de semana, irme de fiesta, desconectar. O sea, yo era como apagarme. No quería recordar la vida que tenía, no me gustaba, la odiaba.
y, y lo único que podía hacer para no pensar era eso, en aquel entonces, ¿vale? Para mí fue muy duro el verme siendo madre tan joven, entonces todavía yo tenía como mucha rabia integrada todavía en mí, yo todavía no sabía entender o sentir mis emociones y yo actuaba obviamente de manera inconsciente. Solamente lo como estaba diciendo, pues lo que buscaba era destruirme. Entonces empecé a tener hábitos autodestructivos, siempre. O sea, de manera inconsciente o consciente lo he estado haciendo en toda esa etapa, lo que ha sido mi niñez, mi adolescencia y luego pues un poquito más adulta también, pero en ese proceso ha sido muy duro salir de ahí ya hasta que ya tuve que decir hasta aquí. Pasé por ese tipo de hábitos, con esas personas, con esos entornos, moviéndome por discotecas, con personas que lo único que hacían también era destruirse, escapar de su realidad. Y yo en aquel entonces, claro, yo no lo veía así. Yo para mí era divertirme. No era divertirme, al final lo que era desconectar y no ver lo que yo tenía delante, que no lo quería asumir. Ni quería asumir que era mamá, ni quería asumir que mi vida no me gustaba, ni quería asumir nada. O sea, yo era una persona, bueno, era una chica muy insegura, intentaba tapar los vacíos que tenía de cualquier manera. Entonces, pues, hacía lo que fuera necesario porque no quería mirar dentro de mí, tampoco sabía. Por lo cual yo iba pasando por todas esas experiencias, pero la finalidad al final siempre era el destruirme. Entonces lo hacía sin cuidar mi cuerpo, sin cuidarme mi alimento, lo que le daba a mi cuerpo, lo que introducía a mi cuerpo, o sea, era horrible. Tú me veías y me podías ver bien, pero yo por dentro estaba rota, estaba vacía, me sentía totalmente desconectada, sin propósito, no tenía ilusión de nada, no tenía seguridad en mí, no confiaba en mí, no me veía capaz de nada, hasta que llegó ese día que yo me empecé a cuestionar todo porque yo notaba que todo me iba mal, o sea, es que era todo, yo empezaba a echar la vista atrás y decía, pero ¿cómo puede ser? Desde niña pasé esto, luego me pasa esto, luego esto, y yo notaba que era como, venga desgracia, venga como si fuera todo mala suerte, como si la vida estuviera en contra de mí, era lo único que pensaba, o sea, yo me mantenía siempre en modo víctima, y yo pensaba que, yo qué sé, era una desgraciada y todo lo malo me pasaba a mí, claro. Tuvo que llegar ya a ese punto de inflexión en el que yo ya me hice responsable de mi vida, en el que yo ya entendí que yo ya no era esa niña, que todo lo que a mí me había pasado es cierto que me pasó, pero que yo ahí sí que era una víctima cuando era una niña. Yo no merecía todo eso, pero yo ya no soy esa niña. Entonces, cuando yo ya empecé a aceptar la realidad que tenía, aceptar que yo ya tenía un hijo, que era yo, su mamá y su papá, y que yo al final iba a ser su ejemplo, tuve que empezar ya a hacerme responsable de mi vida y empezar a dar cambios, sobre todo en mí, en mi persona, en quien yo era, para empezar a cambiar mi realidad. Empezaba yo a cuestionarme y dije, no, o sea, no puede ser esto porque, o sea, ¿qué me espera más? Si es que eran continuas desgracias y todo era trágico y todo era dolor y sufrimiento y toda mi vida he crecido en el sufrimiento y en el dolor constante y lo peor de todo es que nunca ha habido como un apoyo. Todo eso lo tuve que pasar siempre sola y gestionarme sola y aprender a conocerme sola. Entonces fui descubriendo que era más fuerte de lo que pensaba. Esto me estoy dando cuenta, claro, de ahora, de unos años para acá, después del trabajo que yo he tenido que hacer, pero me he ido dando cuenta de la fortaleza tan grande que yo he ido desarrollando. He crecido sin tener mucha ilusión por la vida, por vivir, era como iban pasando los días, pero por mi mente pasaba directamente el quitarme de en medio más que seguir teniendo ganas de luchar porque no tenía ganas. Entonces me costó mucho salir de ese agujero, pero si lo hacía era por el niño, claramente, porque al final era como mi impulso y decir, tienes una criatura y tienes que seguir adelante. Entonces, pues, tras pasar esa etapa, empecé a entrenar, me apunté al gimnasio y ahí empezó ya mi cambio. De la noche a la mañana yo tomé la decisión, pasados esos meses, que tuve que superar sola. Yo no fui a psicólogos, bueno, mentira, fui 2 días a un psicólogo y la misma psicóloga me dijo, mira, yo no puedo ayudarte.
yo ahí entendí que iba a ser yo mi psicóloga, que yo tenía que ser mi médica, que yo tenía que ser todo. Así que dije, fuera, o sea, no necesito de nadie ni de nada y voy a salir de esta, sea como sea. Así que pues tomé la decisión de quitarme a todo el mundo del medio, ese entorno, fuera, personas que estaban conmigo en aquel entonces fuera, esas supuestas amistades de entonces fuera, ese tipo de lugares que yo frecuentaba fuera, o sea, me quité de todo radical, o sea, hice una limpieza drástica sin tener miramientos y ya por una vez en la vida ya empecé a ponerme yo como prioridad y empezar yo a cuidarme y a mirar por mí. Empecé a entrenar, cambié ya los hábitos, ya obviamente dejé la fiesta, de salir, dejé radical el alcohol, radical todas las drogas, radical dejé de fumar. Todo esto os hablo de la noche a la mañana, o sea, no pasó tiempo. Yo dije hasta aquí y fue en ese mismo instante. Cada cosa igual iba variando un poco en el tiempo, pero que cuando decía de dejarlo, todo lo dejé de la noche a la mañana. O sea, no es que pasara tiempo. Cuando ya me apunté al gimnasio, empecé, todavía yo no me veía bien, aunque pasó tiempos o sea, yo me encontraba bien entrenando, me sentía bien, me daba cuenta que me hacía muy bien estar en el gimnasio, pero yo no me veía bien físicamente, yo no me gustaba, yo entrenaba, pero también era otro modo de desconexión, porque también me daba cuenta que entrenando, pues no estaba pensando en nada, no me ponía a darle vueltas a la cabeza, pero no es que entrenara porque yo qué sé, por el bien que me hacía o no, simplemente también era otra manera de desconectar que me hacía bien, pero no lo hacía con esa intención. Abandoné para siempre esa versión de mí, que lo único que hacía era destruirme, y me prometí que nunca jamás volvería a esa vieja versión de mí, nunca jamás volvería a dar pasos para atrás, y por una vez en la vida me elegí yo y me puse yo como prioridad. Todo ese camino hubieron muchísimas lágrimas, muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, pero me iba dando cuenta de la persona en la que me estaba convirtiendo. Me daba cuenta me di cuenta que un cuerpo fuerte necesitaba una mente fuerte y que una mente fuerte necesitaba un cuerpo fuerte. Y yo lo estaba construyendo a la vez. A medida que iba transformando mi físico, iba también fortaleciéndome mentalmente. Estoy orgullosa de que iba dando esos pasitos adelante y que cada vez me iba sintiendo mejor. Cuando tú ya entiendes que absolutamente ninguna persona va a venir a salvarte ni a sacarte de la situación en la que tú te encuentras, todo cambia. Cuando tú ya te empiezas a responsabilizar de tu vida, es cuando ahí tú ya empiezas a avanzar. Cuando te mantienes en la actitud de víctima y de pobrecita, y madre mía lo que me pasa, y es que no sé cuántas, y es que todo me pasa a mí, y te la mantienes en ese bucle, te puedo asegurar que no vas a salir de ahí. Lo que vas a hacer es empeorar la situación. Así que empieza a asumir que lo que te ha tocado vivir o te ha tocado experimentar ha pasado, forma parte del pasado, y céntrate en la persona en la que tú te quieres convertir. Pregúntate quién eres, quién quieres ser y qué tienes que hacer para ser eso. Y para ser eso, primero tienes que trabajar en tu ser. Te tienes que desarrollar personalmente. Tienes que crear una disciplina, tienes que ser no solo físicamente fuerte, sino mentalmente fuerte. A día de hoy yo puedo decir que soy todo eso, que estoy alineada con mi propósito, que tengo muchísima claridad, foco, tengo claro hacia dónde me dirijo y me siento más conectada que nunca con mi ser. Era una parte que tenía súper olvidada, estaba muy desconectada de quién yo era, de mi ser, de mi esencia, y eso era lo que me hacía ir a la deriva y no ir en la dirección correcta. Cuando yo ya empecé a escucharme, a entenderme, aparte obviamente he tenido que investigar muchísimo, leer muchísimo, formarme, educarme, invertir en mí, en mentores, yo por mi misma cuenta, buscar información, contrastarla, ir armando mi puzzle, ir elevando mi nivel de conciencia. Todo eso ha hecho que yo cada vez vaya expandiéndome más. Entonces, conforme tú vas elevando tu nivel de conciencia y te vas expandiendo más, las cosas y las situaciones se van dando. Parece que llega ese momento que, como si la vida te va poniendo las situaciones, pero ya todo se va dando como tú quieres. ¿Por qué? Porque tú eres la que ya va creando tu realidad, porque tú ya estás pensando de manera diferente, ya estás actuando desde el ser. Entonces ya todo empieza a dar un giro, por lo que soy el claro ejemplo de que por muy mal que tú te puedas ver en esa situación, ya que todo lo que yo te estoy contando, le sumas que hay un niño y que yo todo lo he ido pasando sin apoyo. Eso siempre digo que lo más llamativo, lo que más llama la atención a primera vista fue mi cambio físico, mi transformación física, porque fue brutal. Pero para mí
la transformación más grande fue mi cambio a nivel interno. La persona en la que yo me estoy convirtiendo y en la que me pienso convertir, porque yo siempre estoy en constante crecimiento, yo siempre pienso estar aprendiendo, yo soy una eterna aprendiz y siempre voy a estar evolucionando. Entonces, eso es con lo que yo me quedo, aunque tienes que ir de la mano, o sea, tú tienes que cuidar tu cuerpo, al final es el vehículo y tu vehículo tiene que llevar lo mejor, le tienes que dar lo mejor y lo tienes que cuidar y amar y respetar hasta el último de tus días. Con una alimentación consciente, sabiendo lo que le dan de beber, consumes, qué escuchas, qué personas escuchas, con qué personas te rodeas. Tienes que estar muy consciente del entorno. Por eso es tan importante el entorno y las personas con las que estás, porque puedes estar con personas que tú miras y no te inspiran y puedes ir con personas que te eleven a pasos agigantados. Hay que tener en cuenta mucho eso porque hay personas que les da como miedo dejar a esas amistades que parece que son de toda la vida y es como, ay, ¿cómo dejo de ir con esta persona si la conozco de toda la vida? Ya. Pero es que tus amigas llevan un proceso y tú llevas otro. Ya a lo mejor quedándote con ese tipo de amistades te estás desperdiciando tu vida y no estés evolucionando ni estás haciendo lo que debes hacer, ni lo que has venido a hacer. Igual que con parejas, hay gente, muchas de vosotras que os mantenéis con parejas que no tenéis que estar. Estáis por pena, por lástima, por miedo, por costumbre, porque ya no sabéis qué decisión tomar, no sabéis qué es lo que va a pasar y ya simplemente os mantenéis en situaciones y teniendo vidas, trabajos que no os gustan, que os desagradan y simplemente os mantenéis ahí. Eso es muy triste, es salir de todo, de los vicios, de los malos hábitos, de ese tipo de entornos destructivos, de problemas de alimentación. Se puede construir un físico fuerte, una mentalidad fuerte, de salir adelante con un niño. Las piedras en el camino nos las vamos poniendo nosotros, los ladrillos nos los vamos poniendo nosotros. Si yo he podido salir de los malos hábitos, de entornos destructivos, de estar de fiesta, bebiendo alcohol, fumando, drogándome, si yo he podido salir de parejas tóxicas que me maltrataban, si yo he podido salir de problemas de alimentación, anorexia, bulimia, o sea, si yo he salido de todo ese tipo de autodestrucción, porque tú no podrías. Exactamente igual. Pero para ello tiene que haber un trabajo. Tienes que dejar ya de llenar vacíos. Tienes que llenarte a ti. Tienes que empezar a escucharte. Tienes que empezar a hacerte responsable de tu vida, a abandonar el papel de víctima, convertirme en la mujer que soy a día de hoy, que no tiene nada que ver en esa alma víctima que se mantenía en el pasado, que se mantenía quejándose, culpando y maldiciendo a todo el mundo porque todo lo que a mí me pasaba era culpa de todos, menos mía. No. Hay que saber jugar, tienes que conocer las reglas. Entonces, necesitas abrir los ojos, necesitas despertar, necesitas ya hacerte responsable y ser consciente de dónde nos encontramos en este plano. En el momento que tú ya sabes cómo empieza a funcionar todo esto, ya simplemente es jugar. Y ahí ya empiezas a modificar tu vida, a modificar tu realidad, pero claro, no es un proceso fácil, no es a corto plazo, todo lleva su tiempo, su transcurso, pero cuando tú pones acción, cuando tú eres constante, cuando tú no te rindes y cuando tienes ganas ya de verdad de cambiar, de darle un giro de 180 grados a tu vida y tomas acción, la magia ocurre. 3 lecciones. 1, responsabilízate de tu vida porque nadie va a venir a salvarte, recuérdalo, nadie. 2, si te mantienes en el mismo entorno con hábitos destructivos, no vas a poder crecer ni evolucionar. Y 3, la disciplina y los hábitos son el puente entre la persona que eres ahora y en la que te quieres convertir. Si tú aplicas esto en tu vida, te puedo asegurar que puedes dar un giro de 180 grados. Bueno, y ya para finalizar, quería deciros que si yo he podido pasar por todas estas experiencias y he conseguido salir de los malos hábitos, de entornos destructivos, he conseguido cambiar y transformar mi físico, mi mente, estar alineada con mi propósito, tener claridad, foco, disciplina y convertirme en una mujer no solo físicamente fuerte, sino mentalmente fuerte, yendo una vida en propósito, tú también puedes hacerlo. Así que espero que este vídeo te ayude. Voy a subir mucho más contenido como este. Que te inscribas a mi canal, que me des un like si te ha gustado y me gustaría también saber qué te ha inspirado o qué te ha hecho sentir o qué te ha hecho pensar este vídeo. Me gustaría que me lo dejaras en los comentarios, ¿vale? Un besito y nos vemos en otro vídeo.